movimientos a estudiar en esta investigación fueron tres particularmente: el movimiento feminista representado por la Casa de la Mujer y la Ruta Pacífica de las Mujeres, el movimiento LGBT representado por el colectivo León Zuleta, Colombia y Colombia Diversa, y por último están los movimientos de oposición o los movimientos en favor de la familia tradicional encabezados por iglesias cristianas, la Iglesia Católica o la Conferencia Episcopal de Colombia, el ex procurador Alejandro Ordóñez y el autodenominado concejal de la familia Marco Fidel Ramírez. Los movimientos feministas surgen en la década de los 30. Se venía de una constitución conservadora como la de 1886. A partir de estos años empieza una lucha que va desde el derecho a la independencia económica hasta la educación universitaria, que se logra en la década de los 40. Ya en la década de los 50, bajo el gobierno de Rojas Pinilla, se le permite el derecho del voto a la mujer y se elige por primera vez una mujer a un cargo público. Ya en la Constitución del 91, los derechos adquiridos durante este tiempo se reafirman para después continuar con sus luchas hasta el día de hoy. Por otro lado, vemos que los movimientos LGTBI surgen en Medellín alrededor de los años 70 con el movimiento León Zuleta, que es en homenaje a un activista gay. Ya en la Constitución del 91 se reafirman también los derechos a los LGTBI y alrededor de los años 2000 se funda la organización Colombia Diversa, que es una de las más importantes en la lucha por estos movimientos. Con base en la Constitución del 91, ambos movimientos han reafirmado sus luchas, tanto como derechos al aborto e incluso el derecho a ser reconocidos como ciudadanos. Por otro lado, vemos que los movimientos de oposición, tales como defensores de la familia, entre los que están el ex procurador Ordóñez, incluso el concejal Marco Fidel Ramírez, han tenido una larga tradición católica. Los motivos de la lucha de los diferentes movimientos a partir de este trabajo fueron distintos, pero algunos tienen ciertas cosas en común. El movimiento LGBT reivindica sus luchas a partir del litigio estratégico, más que todo en las sentencias de de la Corte Constitucional, en las cuales se reivindican sus derechos patrimoniales, sociales, políticos y culturales. Luchan por la aprobación del matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción de hijos y por supuesto su reivindicación como ciudadanos en el Estado Social de Derecho. En el caso del movimiento feminista es más que todo la reivindicación como sujetos de derechos, principalmente en la defensa contra la violencia y por supuesto en mayores accesos a participación política e igualdad como ciudadanos en cuanto a motivos patrimoniales, ya sea como el ingreso laboral o por supuesto la pensión. En el caso de los movimientos de oposición como la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, reivindican más que todo el retorno tradicional de la sociedad, es decir, el rol de la mujer según algunos parámetros de la religión cristiana, o por ejemplo la homosexualidad más como un asunto de vida privada pero no de vida pública, o por ejemplo que la participación de ciertos ciudadanos sean congruentes con su pensamiento conservador de la sociedad. Por ejemplo, que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, que la adopción de niños solamente pueden ser por parejas heterosexuales, y por supuesto que los derechos patrimoniales pues también tengan que ver con esa percepción de la sociedad. Respecto a esta pregunta, encontramos que los tres movimientos que estamos estudiando utilizan en cierta medida las mismas herramientas de tecnopolítica que los han ayudado para defender sus intereses, tales como Twitter, Facebook, Instagram incluso y Facebook. Por otro lado, vemos que en el ámbito jurídico utilizan diferentes herramientas, ya sea como la tutela o incluso el litigio estratégico por parte de los movimientos LGTBI. Por un lado, los movimientos feministas utilizan las mismas herramientas y han logrado bastantes avances, tales como la ley Rosell-Virasely, que castiga como el delito de feminicidio el hecho de matar a una mujer. Por otra parte, vemos que los movimientos de oposición a estas organizaciones LGTBI feministas utilizan la Constitución como máxima herramienta en el ámbito jurídico.
Prueba de ello es que se basa en el artículo 42 de la Constitución Política, en el que define que la familia es la base fundamental de la sociedad y que debe conformarse por un hombre y una mujer. Durante el proceso de paz vemos cómo los movimientos que estamos estudiando, como el LGBT, el feminista y los movimientos en favor de la familia, tomaron diferentes posiciones a partir del proceso de paz. Por el lado del movimiento LGBT y feminista se unieron en apoyar el proceso de paz y durante el plebiscito apoyaron el sí, debido a que uno de los puntos de los diálogos de La Habana se hablaba acerca de la reivindicación de las víctimas. Es decir, no solamente reivindican con el enfoque de género la reivindicación de estos sujetos o sujetas como víctimas del conflicto armado en Colombia, sino también en la defensa de sus derechos adquiridos por medio de la Constitución Política de Colombia. En el caso del movimiento de oposición o los movimientos en favor de la familia, optaron por el no debido a diferentes motivos. Por uno, obviamente estaban en contra de los movimientos LGBT y feministas, alegando lo que ellos llaman la ideología de género. También hay que tener en cuenta que los partidos políticos durante el plebiscito apoyaron a estos movimientos. Por el movimiento feminista y LGBT fueron apoyados por movimientos de izquierda como el Polo Democrático Alternativo, el Partido Verde y los partidos de la Unidad Nacional como Cambio Radical, Liberal y el Partido de la U, los apoyaron por la estrategia del triunfo del sí en el plebiscito. Sin embargo, el triunfo del no solamente fue gracias a la influencia de las iglesias cristianas o de ciertos personajes como Alejandro Ordóñez o el autodenominado concejal de la familia, sino también por la incidencia política que hizo el Partido Centro Democrático en promover el no en todas las regiones del país. Movimientos feministas, LGTBI e incluso movimientos de oposición tienen muy bien fundamentados sus motivos de lucha en ese ámbito. Por lo tanto, se puede decir que la lucha de esos movimientos ya no debe llevarse tanto a cabo en el ámbito jurídico, aunque sí se debe seguir haciendo, y enfocarlo más que todo hacia el movimiento cultural, es decir, hacia el cambio de pensamiento de las personas para tener una sociedad más abierta y más incluyente. En el segundo punto, tenemos que Colombia es un país muy conservador. La religión católica, a pesar de que sigue siendo la religión mayoritaria, ha venido viendo como la religión cristiana, la protestante, ha venido tomando más fuerza. Tenemos que se supone que la tradición jurídica colombiana va desde el positivismo jurídico, que se basa en la pirámide de Kelsen. Sin embargo, vimos como en el proceso de paz se ve el modelo integrado en el que política y derecho no se separaban. Y por último, se puede ver que en otros casos se presenta el modelo intersectado y los tres tipos de modelos que presenta Zamboni, pero eso significa que a pesar de que el modelo autónomo es el que prevalece, se mezcla con otros dependiendo del contexto en el que se dé.